9:20. Cambiamos de tema. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, anunció acciones legales después de que se revelaran los cargos de Contraloría en su contra por presuntas irregularidades en relación al caso de la Asociación de Farmacias Populares. Sí, vamos a tomar contacto con Belén Saldías para conocer detalles a esta hora. ¿Qué tal, Belén? Hola, Belén. Días. Hola Seba, hola Fresia, ustedes ya lo mencionaban, el alcalde Daniel Jadue anunció acciones legales por todo esto que está pasando y también los dichos que se han dado a conocer por parte del Contralor Jorge Bermúdez, en este caso que se abrió un sumario, que se formularon cargos en contra del alcalde Daniel Jadue por detectarse falta a la probidad también aquí por parte de Contraloría, y por lo mismo es que estamos con su abogado, quien lo representa en este caso, Rodrigo Aros, para que nos pueda comentar un poco sobre esta situación. Ayer venció el plazo para que se presentaran los descargos, se presentaron, faltaba documentación que era parte de lo que se había dado a conocer por parte de Contraloría, esos documentos se entregaron. Muy buenos días, Rodrigo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, comentarnos un poco sobre el tema de los descargos. Se presentaron ayer, se entregó la documentación que faltaba. Mira, sí, efectivamente el día de ayer vencía el plazo para presentar los descargos que había presentado Contraloría en este sumario que se había ventilado. Hicimos las presentaciones de rigor, indicándole a Contraloría dos grandes aspectos, que es importante que se sepa, ya que estamos en el mundo de la hipótesis. Entonces, hay hipótesis de trabajo, en los medios han salido una serie de hipótesis, entonces hablemos de hipótesis. Efectivamente nosotros entendemos en la presentación que hicimos que hay una serie de vicios de forma y de fondo en la forma en que la Contraloría General de la República llevó o ha llevado este sumario administrativo, por lo cual directamente solicitamos la nulidad del sumario como primera cuestión, que tendrá la Contraloría que resolver si es que acoge o no acoge la nulidad o invalidación administrativa en diversos ítems que creemos que son vicios que adolece el sumario. Y en segundo lugar también solicitamos o hicimos valer los descargos correspondientes, donde entendemos que los cargos que se están formulando al alcalde Jadue no son procedentes, y no son procedentes por varios factores, por temas de forma y temas de fondo. En los temas de forma es importante porque hay plazos que la Contraloría no cumplió, entonces nosotros hemos entendido que hay cargos que están prescritos, como primera cuestión. También entendemos que ha operado una cuestión técnica que en derecho administrativo sancionador se llama el decaimiento, es decir, que pierde la capacidad o las potestades de sancionar la Contraloría General de la República, también lo hemos hecho valer. Y hemos formulado en los temas de fondo toda una explicación a la Contraloría de por qué no proceden los cargos respecto a los supuestos documentos que indican que faltarían. Hemos acompañado los antecedentes que acreditan la existencia de esos documentos, por lo tanto creemos que la defensa que se ha planteado es bastante sólida y vamos a dejar sin efecto los cargos que se están formulando. Son 3 cargos que se le formulan al alcalde, esto es secreto, pero se da a conocer también por un medio de comunicación. Son cargos que tienen que ver con reproches a la suscripción y aprobación de convenios irregulares que eluden a la ley y falta de control. Eso es lo que se ha dado a conocer. Bueno, primero esto es secreto, entonces es curioso que algo que es secreto sea público. Aquí es importante y que los oyentes lo tengan claro, o sea, en un sumario administrativo, el sumario, aquí las normas son bastante específicas, y a propósito de el secreto de sumario, el estatuto administrativo te establece que el secreto de sumario dura hasta que se formulen los cargos, para que se pongan en conocimiento de los inculpados o sus abogados, para que ellos puedan ejercer los descargos correspondientes. Por lo tanto, si uno observa lo que ha pasado con este sumario administrativo, en donde abiertamente ha habido información que de alguna fuente salió, no voy a entrar a calificar de dónde viene, cómo viene, porque no me interesa, pero abiertamente aquí hay una infracción legal, que también es importante decirlo. Uno de los vicios que hemos invocado en la nulidad del sumario administrativo es esta infracción que se cometió al deber de reserva o secreto que tiene la Contraloría General de la República, y que entendemos que la Contraloría debe emitir un pronunciamiento o a lo menos hacer una investigación sumaria o un sumario administrativo respecto a este tema.
Creemos que es lo que en derecho corresponde y es la acción legal que hemos ejercido en conjunto con los descargos. A tu consulta, que se plantean la existencia de convenios irregulares. A ver, contextualicemos las cosas. Para que un convenio sea irregular es que no se ha ajustado a los procedimientos que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad establece. Todos los convenios que supuestamente se indican como irregulares fueron realizados en ejercicio de la autonomía municipal que tiene la Municipalidad de Recoleta, con las aprobaciones respectivas de los diversos órganos de fiscalización de la Municipalidad de Recoleta, dígase el Consejo Municipal. Por lo tanto, acá no existe ninguna irregularidad o ilegalidad como la que se pretende establecer, para que lo rechacemos de plano. En segundo lugar, hay un cuento de contexto. ¿Cuándo se suscribieron estos convenios? ¿Y cuáles eran las materias que trataban? Materia relativa a salud, en donde la Municipalidad de Recoleta y el alcalde Jadue estaba velando por el derecho a la vida y a la integridad de los ciudadanos de la comuna de Recoleta. Contexto, COVID. Si uno analiza el sumario administrativo, que creo que, como no es secreto, tengo la hipótesis que hay gente que lo tiene. Entonces, que la gente que lo tiene perfectamente podrá ver que la época en la cual se suscribieron estos convenios era el inicio de la pandemia, en plena pandemia, donde había gente que estaba muriendo. Entonces, en ese contexto, también es importante señalarlo, y es de público conocimiento por lo demás, el gobierno central de la época, la Presidencia de la República, dictó los correspondientes estados de excepción constitucional, que se fueron renovando permanentemente mientras duró la pandemia. Se plantea falta la probidad, porque supuestamente estos convenios no habrían sido suscritos por la Ley de Contratación Pública, porque ese en definitiva es el tema que tú me planteas. Y en ese contexto, ¿cómo va a haber falta la probidad? Primero, si estamos en una situación de pandemia mundial. En derecho eso se llama caso fortuito o fuerza mayor. En el derecho administrativo existen dudas si es que aplica o no aplica como causal eximente responsabilidad, pero, y esto disculpa lo técnico, pero es así, pero en materia de responsabilidad civil el caso fortuito o fuerza mayor se opera como eximente responsabilidad. En ese contexto, el órgano llamado a llevar a cabo las licitaciones públicas, que es Chile Compras, estableció una serie de normas de excepción respecto a cómo se tenían que llevar las licitaciones públicas. Normas de excepción que para este sumario no existen. Normas de excepción que para este sumario es como si el COVID no hubiera existido. Entonces, si uno analiza los cargos en una situación de no COVID, yo te podría decir, ¿sabes qué? Que la Contraloría y el fiscal sumariante, no la Contraloría, porque en definitiva no es la Contraloría, el fiscal sumariante tiene un punto. Pero si se olvidan de la existencia del COVID, si se olvidan de la existencia del caso fortuito, si se olvidan de los más de 700 dictámenes que emitió la propia Contraloría General de la República y que son vinculantes para el fiscal sumariante respecto de la existencia del COVID como caso fortuito y respecto de otorgar facultades excepcionales a los diversos servicios públicos, incluyendo los municipios, entonces nosotros entendemos que los cargos formulados hay varios olvido y omisión de antecedentes. Por eso creemos que los descargos son bastante fundados. Hay harto fundamento de derecho de por qué la Ley de Contratación Pública no resultaba aplicable en la época de suscripción de los convenios. Claro, aquí hay un tema que se habla de convenios irregulares, pero también se habla de dineros. Por ejemplo, con el caso de la Universidad de Concepción, se dice que de este contrato de 215 millones solamente se pagó 25 millones, pero en las cuentas o en los fondos de la HFARP solo habían 29 millones y fracción. ¿Qué es lo que pasa en estos casos, en este caso? Mire, en ese caso, lamentablemente, como estamos dentro de un sumario administrativo, hay algunas cosas que se han ventilado, otras no, hay algunas cosas que te puedo responder, otras no. Respecto a ese punto se han acompañado, y es lo que te puedo señalar, se han acompañado ahora en los descargos todos los antecedentes correspondientes que fundamentan el porqué de esos cargos que se están imputando no resultan aplicables.
Y el alcalde Daniel Jadue durante las últimas horas anunció acciones legales contra el Contralor. Se dio en un contexto de que él estaba en el Congreso, se entregaron algunos detalles posterior también a que se divulgaran la formulación de cargos por parte de Contraloría. ¿Se aplicarán estas acciones legales o ya se aplicaron? ¿Qué medidas se están tomando? Mire, lo que pasa que, a ver, todo lo que estamos conversando es en el mundo de la hipótesis. Y en el mundo de la hipótesis pueden suceder muchas cosas. Y los tiempos legales y judiciales son distintos a los tiempos reales. Entonces, si usted me pregunta si se ejercieron acciones legales, en lo puntual que ahora interesa, que son los descargos, sí. Se pidió la nulidad del procedimiento del sumario administrativo, que es una acción legal que establece la propia normativa en cuestión, y dentro de los temas de la nulidad se solicitó la inhabilidad del Contralor para conocer de este sumario. Entonces la Contraloría o la fiscal de la Contraloría General de la República, porque pedimos que se remitieran los antecedentes ante ella para que resolviera, la fiscal tendrá que resolver si acoge o no acoge esa solicitud de inhabilidad y de nulidad que nosotros hemos planteado, y en base a lo que resuelva se tendrán que analizar en su mérito en la oportunidad correspondiente. Y ahí veremos si es que se ejercen o no más acciones legales, porque si acoge la nulidad, el sumario se terminó. Y no vamos a ejercer acciones legales contra algo que nos favorece. Es como absurdo, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces las palabras de Rodrigo Aros, quien es el abogado entonces del alcalde Daniel Jadue en el caso que está llevando adelante la Contraloría. Ya lo decíamos, por detectarse faltas a la probidad, es un sumario que aún se debe continuar procesando por parte de la Contraloría. Ayer venció el plazo de los descargos, se presentaron y también vamos a ver qué es lo que resuelve próximamente este ente. Sí, de hecho, en la Contraloría han señalado que las declaraciones del Contralor Belén están radicadas en un informe que es público, y eso ha hecho, por cierto, que el Contralor diga en su minuto que tienen que ver cuáles son las defensas que va a hacer precisamente el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Así que nos quedamos muy atentos, por cierto, cuando ya se han cumplido estos plazos que advertía el edil de la comuna. En una de las varias aristas que está investigando el alcalde de Recoleta. Gracias, Belén. Nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.